la cuesta de enero que tenemos para acá, para los demás, tengamos cuidado. No quiere decir que no tengamos estas alegrías que se dan en la Navidad. No se les olvide tampoco que la mercadotecnia promueve más los negocios que lo que significa la fiesta. Por otro lado, hace ya años que perdimos los católicos, los cristianos, perdimos el sentido, el contenido, la significación y los valores de esta fiesta. Ya se convirtió simplemente como se convierten las cosas, el famoso Día de Gracias en Estados Unidos. Pues, no es tanto el dar gracias a Dios, es comer el pavo, hacer la fiesta del pavo. Y así también sucede que la Navidad se convierte en una fiesta social, en una fiesta, pues, ¿qué diríamos?, con sentimientos muy difusos. Por ejemplo, que la música, que los foquitos, que el arbolito, que todo tiene sentido, todo. Lo que pasa es que lo vivimos ya demasiado superficialmente y no vivir el sentido y el significado de lo que es. Me llamó la atención que este año los mercados estos grandes como Costco y no sé, los otros, vendieron cantidad de nacimientos. Qué bueno, porque eso ya no se vendía. Me acuerdo que me decía el dueño de Palacio de Hierro, me decía, no lo vendemos porque no se compra. ¿Por qué? No lo vendemos porque no se compra. Y este año me dio gusto ver que había esa preocupación de tener el nacimiento en su casa, que es realmente lo que celebramos, el acontecimiento inigualable, un acontecimiento que no tendrá repetición jamás, que el Verbo de Dios, el Eterno, como dice Juan en el capítulo 1, Él por quien se hizo todas las cosas y para quien se hizo todo, puso su tienda en medio de nosotros. Es decir, se hizo carne, se hizo hombre. Y decía uno de los pasajes, vean, pregúntenle al pasado, ¿qué Dios ha hecho lo que Dios, vuestro Dios, ha hecho por ustedes? No hay. Los dioses, todos los dioses de todos los pueblos exigían sacrificios humanos para subsistir. Es la historia, por ejemplo, de los ciclos aquí en México. Cada 5 años había un ciclo nuevo y había que ofrecerle al Dios Sol corazones para que pudiera continuar otro ciclo nuevo. Y el Verbo, el Hijo de Dios, nuestro Dios, no quiere pedir nada. No quiere pedir nada. Al contrario, lo da todo. No tenía obligación. Dios no tenía ninguna obligación, como a veces pensamos nosotros. ¿Por qué Dios no estuvo aquí? ¿Por qué Dios no hizo? ¿Por qué Dios no me salvó? ¿Por qué Dios no me curó? ¿Por qué Dios sí lo hizo con aquel y por qué conmigo no? Dios no tiene ninguna obligación con nadie. Si lo hace porque se le pega la gana. Eso es lo más hermoso. Se le pega la gana. Y como le decía hace unos días a una persona que protestaba contra Dios porque no había curado a su hermano. Y le decía, y yo le exigí, y la Biblia dice, pídeme y yo te daré. Pero aprende a pedir. ¿Cuánto hace que no te acercas al Señor? No, pues leo la Biblia. ¿Y de qué te sirve la Biblia? Pues un libro de literatura. ¿Cuánto hace que no paras en una iglesia? Desde que hice mi primera comunión.
Eso quiere decir que la primera comunión supiste a quién recibiste. ¿Cómo le puedes pedir tú porque me dijo, es que en mi iglesia en los momentos difíciles he pedido la ayuda y no han sido capaces de darme ayuda? ¿Cuánto has dado tú? Te pregunto, no a nosotros, a Dios, ¿cuánto le has dado? Pues no, nada. Entonces, ¿con qué cara reclamas? Pues no dice la Biblia que es muy bueno y que es amor y que es misericordioso. Así es, así somos. El amor es bilateral. El amor no es platónico. Si alguno de esos que andan vueltos cuidos por la artista fulana y no le hace caso a ninguna chava, tarugo. ¿Qué está? Amores platónicos. El amor se da y se recibe. Si hay correspondencia, el amor hace crecer a la persona, la llena, la plenifica. Cuando no hay amor, hay amarguras, frustraciones, cosas amargas. Uno como cura se da cuenta o no de tantas frustraciones conyugales, desengaños, desencantos, amarguras, frustraciones, fracasos. ¿Por qué? Porque no hay amor de correspondencia. Eso que dice el dicho ese del pueblo, mi corazón late como burros en mecate. Pues nomás eso. El mecate se les cayó y se quedaron puros burros. Por eso digo, es necesario descubrir, redescubrir. Yo me acuerdo cuando niño, la casa de mi abuelo era un caserón gigantesco y la sala era de este tamaño, la pura sala, llena de familias que guardan muebles allá de no sé cuántos siglos. Elegante casa con unos muebles y unas cortinas impresionantes. Y llegaba diciembre, el mero primer día de las posadas era empezar a hacer el nacimiento. Se ocupaba pues un cuarto de la sala para poner el nacimiento. Era todos los días, todas las tardes, nos juntábamos mis abuelos, mis tíos, mis tías y yo a hacer el nacimiento. Y ya el 24 en la noche llegaban con unos braseros, con unos sartenes con cola y alcohol a derretir y un carrizo. Y entonces decía, vamos a nevar el nacimiento, todos emocionados. Era agarrar el carrizo, batirle y salían los chorros de globos y caían sobre era una fiesta aquello. Y ya tenían ayer el té para estar tomando y platicando. Nos daban las 2 de la mañana y nadie se quería ir a la cama. Eran los peregrinos, eran unas imágenes de este tamaño. Para nosotros era ver a mi abuela, los tíos, yo pues que me crié mucho tiempo con mis abuelos, pues aquello era una cosa hermosa. Era traer palmeras que tenían en los jardines, ponerlas, acomodarlas. Allí fue donde aprendí que no se necesitaban piedras de veras, que pintaban el papel y luego hacíamos las piedras para poder colocar. Era impresionante. Y luego sacar que los borregos, porque eran los borregos de este tamaño, ¿no? Ir poniendo las piezas cada uno y acomodándolas, y que los pastores, aquello para mí era una cosa impresionante. Y empezamos en mi casa, pues ya grande, era lo primero, vamos al nacimiento. Y también luchábamos. Y ahora no traigo flojera, ahora no. El árbol y todo eso es bonito. El árbol tiene una historia religiosa. No es que la inventaran los gringos. Era en Noruega, en Noruega, se me fue el nombre del santo varón que evangelizó. Siempre había el encino de Thor, del dios Thor.
Y en torno a él todos los druidas y todos los celtas bailaban y cantaban esa noche del 24. Entonces lo cortó y se lo llevó a otro lado y empezó a adornarlo con palomitas. Y les dijo, es el árbol que el Espíritu Santo derrama, donde el Espíritu Santo se derrama a todos ustedes. De allí nació el árbol desde el punto de vista religioso. Esa costumbre pasó a Polonia y lo adornaron con panes, con panecitos, porque significaba el árbol de Cristo Jesús, era la Eucaristía. En Hungría lo adornaban con cruces, porque era un madero del cual se sacó la cruz de Cristo. Todos encontraron un motivo. Claro que ahora son los foquitos y las esferas y no sé cuántos chunches más. Pero me acuerdo cuando estuve en el santuario, le dije al equipo que tenía para los asuntos del culto, los que hacían todas las cosas, dije, vamos a arreglar el árbol de Navidad con algo bíblico. Y entonces empezamos a abrir la Biblia, que si este texto, que si el otro. Y no sé por qué de esas veces que abrí salió la escala de Jacob. El texto, el sueño de Jacob y los ángeles bajan y subían. Y entonces le dije, ¿cómo la ven? Si estamos esperando que el Señor venga, vamos a adornarlo con ángeles que cantaron en gloria y con las escaleras por donde bajaron los ángeles. Y el árbol lo adornamos de puras escaleritas y angelitos que las mismas mujeres se pusieron a hacer de hoja de papel de maíz. Y pusimos el tema, la escala de Jacob. Y el texto. Es algo interesante. Al año así fuimos buscando cada año un tema. No nada más ponerle chucherías, no, que tenga un significado, que eduque, que enseña, que dé razón del porqué. Y eso sería formidable. Es algo que nos ayuda a crecer, porque es algo bíblico y algo que puede ser catequizante para los que lo vamos a convivir, que todo el mundo participe, aunque sea colgar una cosa, colgar la otra. Es algo formidable. En otra parte de los que yo conozco, Polonia, Hungría, allá en Noruega, bueno, en España se adorna con puras palomitas en una región de España, y en el árbol del Espíritu Santo, todo lleno de palomitas, todo. Una ocasión se me ocurrió en mi casa, compré de esos ángeles de cartón. En los campos menonitas hay una tienda, biblioteca, librería, y vi un montón de angelitos, de esos querubines que nomás la cabeza y las alas. Y entonces le dije, vamos a adornar hoy el nacimiento como el árbol, y todo el nacimiento lleno de ángeles. Y de verdad, los niños emocionados, los nietos de mi mamá, los chiquititos emocionados, el ángel, ay, mira, fulano y sultano, porque venía una angelita y un angelito. Entonces, ahí viéndose todos, pues algo que signifique, algo que ayude a entender el misterio. Como también el nacimiento, se hacía el nacimiento, el niño Dios no se llevaba más, eso lo aprendí de mis abuelos. Hacíamos procesión, tenían en un cuarto todas las cosas, ese día se quedaba el niño nada más de allí, pero hacíamos procesión y se cantaban pues no un canto que yo no me acuerdo cómo se, pero eran unas posadas que no son como y era un canto y lo quise enseñar, pero ya no me acordé de esto. En nombre del cielo, buenos moradores, dad a estos peregrinos una posada. Cantar, era muy bonito el canto, y con velas íbamos caminando. Y entonces
el más chico de la familia ponía el niño Dios en la cuna. Por eso le digo, tenía sentido, tenía una significación. Para nosotros era algo hermoso. Ya después de poner el niño que venía, que los buñuelos y las sopaipillas bañadas en piloncillo y no sé cuánto y no sé qué más. Era algo así. Ya claro, se va la prisa, se va la urgencia, se va lo fácil y perdemos el sentido. ¿Qué es lo que piensan todos la noche de Navidad? Y que vamos al baile fulano, y que nos vamos a la fiesta perengana, y que nos vamos... En familia es algo hermoso, hermoso, hermoso. Buscar la familia. En mi casa siempre hemos celebrado la Nochebuena, todos los que podamos reunirnos. Porque es el día de la familia, porque es el momento, porque tenemos de qué hablar, porque podemos reconciliarnos, porque nos hemos ofendido de alguna manera. Es el momento maravilloso donde se reconcilia uno con el otro, donde se reencuentran. Es hermoso, es hermoso. Pero es lo que les digo, la prisa. La prisa por esto, la prisa por lo otro, y los regalos. Y los niños ya no saben de Navidad más que, ¿a qué horas abrimos los regalos? Yo nunca me dijeron, en mi casa nunca, que te va a traer el niño Dios, y menos que me traía entonces Santo Claus, ni siquiera se veía por ahí. Ahora dicen, ¿qué le pediste a Santa? No, pues sí, así está. En frente de mi casa me pusieron 2 santoclotes grandotes para esta Navidad. Uno colgado de la ventana porque se estaba queriendo meter a la casa, y el otro frentote así. Pero ni modo, pues digo, está bien, pongan los monos que se les pegue la gana, pero no es Santo Claus. Me acuerdo la primera vez que dije en el santuario que Santo Claus era una mentira inventada por la Coca-Cola, en 1939, para promoción de la bebida de Coca-Cola, para promover, por primera vez se promovía la Coca-Cola. Y como el personaje, no me acuerdo el apellido, pues se llamaba John, nada más, eso es lo único que me acuerdo, pero tenía un apellido de esos así medio extravagantes, así, muy raro. Y entonces le hicieron y le promovieron a través. Él lo que quiso fue poner a Tlaxte, que era el dios de los bosques, que en diciembre llevaba comida a las gentes que vivían en los bosques. Tlaxte, vestido al estilo lapón, que es la pijama, nada más le cambió el color rojo. Era una pijama blanca adornada con peluches por todos lados, ¿no? Y en un trineo llevado por los remos, iba dejando en cada casa de los bosques, en los bosques, comida para las gentes que vivían en los bosques. ¿Ya? De allí vino Santo Claus. Ahora hasta la señora Claston. Ya tenemos, ya no pudo aguantar el viejo solo. Entonces digo, pongan lo que se les pegue la gana, pero que el centro sea Cristo Jesús. Que sepan, y nada, la primera vez que una sobrinita, una hija, pues la hija de Ramón, mi hermano, estaban todos los niños con que, ¿qué le pediste a Santa Claus? ¿Y qué le pediste? Que se subió al pupitre, a la mesa. Digo, Santo Claus no existe, son puras mentiras. Pues, la mocosa. Pues ahí tiene a todos los mocosos del kinder llorando, porque no existía. Pues tuvieron que llamar al papá y a la mamá, pues a ver qué hacía. Y le dijo, y la de la mamá, no, mija, es que no. Sí, mi tío dijo que no era más que mentiras, que se lo inventó la Coca-Cola. Y de ahí me la bajaba. Por eso le digo, les hemos metido costumbres tontas. Mi papá y mi mamá jamás nos dijeron, ¿qué le vas a pedir al niño Dios? Me acuerdo que ya en diciembre nos decía mi papá, hacían cena. Bueno, pues nos vamos a preparar para celebrar la fiesta del niño Jesús. Y pues les queremos regalar a ustedes algo
A Él no le podemos llevar, ustedes le van a regalar a Jesús algo y nosotros les vamos a regalar a ustedes. Nunca nos dijeron niño Dios, ni nada de eso. ¿Qué te lo va a traer el niño Dios? Ya escogíamos nosotros el regalo, no lo podíamos tocar hasta que fuera la Nochebuena. Pero ¿para qué les decimos? Te lo trajo el niño Dios, te lo trajo Santo Claus. ¿Para qué? Para que cuando crezca, como dijo uno, son puras mentiras. Lo de Jesús es como el mito de Santo Claus. Ya hemos hecho, el nacimiento lo hemos convertido en un mito también. Y así expresamente lo he escuchado de muchos niños. Eso es una mentira. Es necesario que hablemos con claridad y que si es en ocasión del nacimiento, del cumpleaños, de eso se me decía, como el niño va a cumplir años, el niño Dios va a cumplir años. Perfecto, lo entendíamos perfectamente. Era necesario y era cuidar las imágenes. Cuando retirábamos el nacimiento, recoger las imágenes era una devoción. Era bonito, era bonita la Navidad. El nacimiento se retiraba después del 6 de enero. Así era. Pues necesitamos rescatar. No podremos contra todo el mundo. Me encanta ciertamente, como les dije, que Costco se haya dedicado a vender una gran cantidad de nacimientos. Sí. Y a un precio muy fácil, asequible. Porque íbamos a rifar uno, ya cuando fueron, pues ya no había. No sé si volaron. Quiere decir que tarde que temprano, yo seguiré peleando cada Navidad de eso, que tengamos que rescatar la Navidad. Es nuestra fiesta, no es fiesta mundana, es nuestra fiesta. Así que hay que buscarla. No que hagamos el relajo del pavo y lo que ustedes quieran. Si quieren les doy hasta receta para hacer los pavos. No les va a salir, pero porque ya una vez les di la receta. Les di la receta y no la dio bien. Se guardó el último secreto. No, les di la receta exacta de todo lo que tenía que hacer. ¿No supieron? ¿No? Pero sí Ahora sí tengo una pregunta que me hicieron el sábado pasado y que no supe. Sí. Mire, ¿por qué Juan el Bautista mandó preguntar quién era el Mesías? Sí. Es una respuesta tan simple. No es porque Juan no supiera quién, sino por los discípulos de Juan. Juan, él lo anunció y él mismo lo dijo, hasta le dijo a Jesús, sí, yo soy el que tiene que ser bautizado por ti, no tú a mí, no yo a ti. Entonces, exactamente. Entonces, como los discípulos de Juan no se le querían desprender a Juan, él quería enviarlos de suyo, los dos primeros, Juan y Andrés son discípulos de Juan. Entonces, por eso envía a los discípulos. ¿Qué les dice? Lo que todos esperaban. Y le dice, los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, etc. Fue la única respuesta que dio. Pero no por Juan, sino por los discípulos que tenía Juan. ¿Okay? Padre, yo tengo una pregunta. Eso me da gusto. ¿Qué significa que el Papa fue allá con los hermanos allá en Turquía? No es que haya sido con los hermanos solamente, es que en Éfeso se hizo el primer concilio ecuménico de la Iglesia. Es allí donde se declaran dos cosas formidables: que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y María es verdadera madre del Hijo de Dios. Esa es la razón, el primer concilio ecuménico al que asistieron todas las iglesias. Fue precisamente a ese lugar de Ankara, precisamente porque allí está Éfeso, donde fue el concilio, el primer concilio de la iglesia. 422 me parece. ¿Qué hace diferente a esa iglesia de la nuestra? Aparte de que
ellos tienen patriarca, nosotros tenemos papa, pero ¿qué otras cosas hacen la diferencia entre...? No, la mayoría, ahí esa región, la mayoría son ortodoxos. Ajá. ¿Cuál es la diferencia del católico ortodoxo? Que reconocen los católicos reconocemos al Papa y los ortodoxos no. Todo lo demás es igual. Todo es lo mismo, todo es lo mismo. En algunas zonas la comunión, por ejemplo, la Eucaristía para ellos es pan, verdaderamente un pan, claro, sin levadura, pero pan. Eso es todo. Tienen todo igual que nosotros. Nada más no reconocen al romano pontífice. El patriarca es como el papa de ellos. ¿Está claro? Sí. Son 14 grupos ortodoxos. ¿Qué no nos escandaliza? Pues católicos somos católicos de esto y católicos del otro y católicos de no sé cuánto. Ha sido la división. La división de la iglesia existe desde el comienzo de la misma iglesia. No crean que es grito último, no, desde el comienzo. Y el primer pleito fue precisamente de que María no podía ser madre de Dios y que Dios no podía ser hombre. O era un hombre creado por Dios o era Dios pero no hombre. Fueron las herejías del arrianismo, del monofisismo, del monotelismo, que nacieron desde el comienzo de la iglesia. Entonces, los monofisitas, en Cristo solo hay una sola naturaleza. Para nosotros entendemos que hay dos naturalezas en una sola persona. Para ellos la naturaleza es la persona. No, la persona no es este montón de huesos y pulpa, o ya mejor dicho pellejos. La persona es el sujeto de atribución, el yo, aquel que es el sujeto de atribución y sujeto de retribución, aquel al que puede reclamarse, aquello a lo que se le puede reclamar lo hecho o premiar lo hecho. Eso es lo que significa atribución o retribución. Entonces, hasta el Calcedonia, es decir, hasta el 400 y fracción, empiezan a entender lo que es persona con la filosofía. Filosofía entiende, persona es una, y esa persona que es la divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que tiene las dos naturalezas completas, siente como hombre, siente como Dios, piensa como hombre, piensa como Dios. Claro, está canijo para entenderlo, porque pues, estamos acostumbrados, no es doblez de personalidad, no, son dos naturalezas perfectamente, con inteligencia, con razón, con conciencia, cada una con todas sus facultades. Eso es lo que no podemos entender. Solo hay una persona, pero cada naturaleza tiene todas sus cualidades y sus facultades. Por eso actúa como hombre perfectamente humano y como verdadero Dios perfectamente Dios. Pero la única que rige las dos naturalezas es la persona, segunda persona de la Santísima Trinidad. Y se quedaron así porque no entendemos nada. Como dijo después el que nos dio la clase de Trinidad, la Santísima Trinidad. ¿Me entendieron? Y dijo uno, digo, sí, padre, explícamelo porque todavía no lo entiendo. Pues sí, es que ¿cómo podemos entender que dos naturalezas con todas sus cualidades estén bajo el dominio de una sola persona? Nosotros entendemos tiene personalidad humana y personalidad divina, o entendemos tiene varias personalidades, actúa de diferente manera. Pues yo lo relaciono con el principio creador de imagen y semejanza. Pues sí, mija, pues es el último tope, pero de todas maneras entender que es Dios y hombre no. De que Dios nos hizo Sí, tan espera, grandes y sí, tan perfectos sí. que fuimos objeto de envidia. No, mija,
El misterio que estamos analizando no es del que nosotros tengamos inteligencia, capacidad, pero es una sola persona. El pleito aquí es que la persona, segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo eterno, a la vez sea también un hombre. Es Dios y hombre. Hombre como nosotros, Sí, como ellos, queremos sí, hombres. pero entiende que el pleito es de qué manera actúa, para aquellos entonces, ya ahorita ya no es tanto el problema para nosotros, que aquella persona eterna, que no tiene principio ni fin, se haga hombre, sujeto al tiempo, a la historia y al final, que siga siendo Dios a la vez que hombre, y que no por ser hombre pierda lo divino, ni por tener lo divino pierda lo humano. Eso eran los que ¿por qué? Porque para los griegos hablar de Dios era una persona y hablar de humano era otra persona. Entonces no entendía cómo Jesús fuera solo una persona, que tuviera la naturaleza divina y la humana y actuara como Dios y actuara como hombre, como perfecto hombre. No lo entendían. Entonces fue cuando en Calcedonia se empezó a hablar del prosopon, persona, y explicando el estilo del teatro. Entonces fue cuando empezaron a darse cuenta, el pleito no es la naturaleza, entender que en Cristo solo hay una persona. Tú tienes una sola persona, eres una sola persona, pero solamente actúa como ser humano. En cambio, en Cristo Jesús, su persona actúa a la vez como Dios y como hombre. Perfecto hombre y perfecto Dios. Ese era el escándalo. No, ¿cómo lo explicas? Tampoco lo vas a poder explicar, porque ahí ya entra la acción divina, el misterio de la actuación de Dios, que lo hace como él. Tú nunca vas a actuar como Dios, nunca. Actuarás como demonio, pero no como ser humano. O sea, eso es lo que nos pasa. No pretendo nada. No, pero te digo, no te estoy explicando, no te estoy acusando. Te estoy diciendo, nunca ningún ser humano, por eso nomás que no terminé la frase, ningún ser humano podrá actuar como Dios, solamente como hombre. El pleito con Jesús es que Él actúa como hombre, perfecto hombre, igualito a ti, a mí y a cualquier ser humano, pero a la vez actúa como Dios. ¿Por qué? Porque Él no tiene dos personalidades, tiene una sola persona. Como le dijo a San Agustín, el chavito aquel cuando quiso explicar el misterio de la Trinidad, que está el chavito echando con una concha agua del mar en un hoyo, y está que le dijo San Agustín, ¿qué pretendes? Echar el mar, pasar el mar para acá. No, me dijo, ¿no ves la inmensidad del mar y lo pequeño del hoyo? Así es el misterio de la Trinidad. Chiquito tu cerebro y demasiado grande la Trinidad. Las acciones de Dios, por eso nos dice el mismo Jesús, perdón, el que quiera ver a Dios, que me vea a mí. Porque no hay otra forma. A Dios nadie lo ha visto ni lo podrá ver hasta la vida eterna. Cuando dice San Pablo, cuando perdamos esta naturaleza para poder vivir y ver cómo Dios nos mira y conocer a Dios como Él nos conoce. Este cascajo es para esta dimensión, para esta tierra. La resurrección tendrá que ser una recreación de lo que soy. Tengo que seguir siendo yo, pero transformado completamente. Quiere decir, pero ¿cómo transformado? Lo he explicado muchas veces. Dios toma de nuestra naturaleza aquello que es indispensable para que siga siendo yo. Y yo como hombre, mi naturaleza humana, pueda contemplar la divina que es Dios. ¿Cómo será eso? Porque el cuerpo y el espíritu van pegados siempre. Exacto. El cuerpo es un cuerpo, una criatura espiritualizada, y el espíritu es un ser corporalizado. El alma es un ser corporalizado. Son indispensables el uno y el otro. Exacto.
Pero para vivir en esta tierra, en esta dimensión, necesito que si me pica con una alfiler me duela. Y luego la trascendencia. En la resurrección necesito este cuerpo, pero ya diferente. ¿Cómo les? Sí, es que ¿cómo quieren ver cosas que no hemos vivido? Pues más la resurrección de Cristo. Por eso se llama fe. Así es. Yo lo único que he llegado a explicar es que cuando nosotros somos, desde el punto de vista totalmente mundano, todos nosotros somos un aglomerado atómico de un compuesto de átomos. Somos una red de elementos atómicos que nos necesitamos bien compactizados. Está el agua, están los metales, todos los minerales, está todo lo que ayuda que este cuerpo sea un constitutivo, como se construye cualquier planeta, hecho a base de átomos en constante contracción, rechazo y atracción. Padre, entonces antes la cremación, por eso antes no se permitía, decían que tenía que tener... La cremación, no. La cremación no se permitía porque se creía que iban a enterrar el esqueleto al difunto y el último día iban a empezar a salir como los ardillones y las ratas del agujero. Ese era lo que se pensaba. Hoy se entiende que la resurrección, por la misma Sagrada Escritura, dice la parábola aquella de Lázaro y Epulón. Dice, un día Epulón, fíjense lo curioso, Lázaro, no dice que se murió, Lázaro fue llevado al cielo y el Epulón se murió y fue al castigo. Fíjense la diferencia de lenguaje. Lázaro sigue viviendo, la Epulón no, está castigado en el infierno, en el hoyo. Es la muerte total. Y tan normal, tan que se le dice, Epulón le dice a Abraham, manda a Lázaro. Y le dice a Abraham, no es posible, porque de aquí para allá no puede ir nadie, de allá para acá nadie puede venir. Además, hay un abismo entre ustedes y nosotros. Y tienen los profetas y bla, bla, y no lo entienden. No, pero eso déjalo para el final. El pleito es ciertamente que cuando resucitamos, Dios toma de nosotros esos elementos en los que yo siga siendo yo, pero capaz de vivir otra dimensión que no es esta. Ese es todo. Hasta allí conformes. Pero es que es un misterio, por eso, cuando una persona muere, lo que sí. El cambio de entender el espíritu que tenemos. No lo vas a ver porque no eres capaz de ver lo que sucede. Por eso digo, pero el ver el difunto muerto fallecido, cuando cambia. Ya lo que se quedó allí, lo que tienes en el catafalco, es el bagazo. Pero esa trascendencia del espíritu. Es lo que te estoy diciendo. Dios tomó de ese difunto lo que necesita para que siga siendo Chano. Y no son. Cambiar el cambio. Hay un cambio. Vamos a decirte, cuando te mueras, el Señor tomará de ti, traigan de esa lagartona lo necesario nada más. O sea, pero no lo vas a ver tú. Pues ¿para qué lo quieres ver tú, tu cuerpo? Pues, curiosamente se ha probado que todavía 8 minutos después de la muerte, el fulano nos está viendo, no el cadáver. Él está viéndonos desde arriba, o sea, en el mismo cuarto para que se te quite. Es de 8 minutos todavía. Así que lo que están llevando al panteón es el bagazo, ya no sirve para. Entonces las personas... Pero, espérenme, pero se quieren meter en un terreno que ninguno tiene prueba. Padre, yo le pregunté por el propósito de la visita del Papa a Burgués. No, pero te metiste con lo de la persona. Entonces, dicen ellos, los del Vaticano dicen que fue en busca de la unidad. Entonces yo pensaba que usted nos iba a explicar acerca de la unidad de las dos iglesias, cómo está ese... Mira, te voy a decir. De todas maneras,
todas las realizaciones que el Papa ha hecho, de Juan Pablo II, y Pablo VI, Juan Pablo II, el Papa Francisco y ahora el Papa León, han buscado que se acabe la división entre nosotros los cristianos. Por eso buscan reuniones de comunión fraterna, no están peleando dogmáticamente. Gracias a Dios ya hay equipos de teólogos ortodoxos, evangélicos y católicos que están viendo dónde y por qué está la división. Ya era difícil que tú escucharas a un protestante, por ejemplo, que dijera que Lutero era un soberbio. Pues nunca. Él era el único que, y lo dicen así, fulano de tal, escritores, no sé qué tanto, decía, para él no había ningún otro hombre inteligente más que él. Todos estaban equivocados. Fueran católicos o no fueran católicos, no pensaban como él, eran excomulgados. Esa es la historia. Entre ellos, ahorita hay el deseo de buscarla, acabar con la división. En una conferencia, me tocó estar en una conferencia en Londres, donde el pastor, el obispo primado, dijo, es necesario, porque habíamos católicos, y clérigos y presbíteros anglicanos y seglares de unos y de los otros, es necesario que tengamos la humildad para saber dónde nos hemos equivocado y por qué estamos divididos. Ciertamente no hay razón de una división. Si Enrique nos separó, fue por su orgullo, por su soberbia y por su impureza. Y lo dijo él. O sea que hay movimiento de unidad, ¿sí? Ya todas las iglesias ortodoxas, menos la rusa, todas las iglesias ortodoxas están buscando cómo encontrar la unidad y cómo paliar los problemas de la división. Pero la visita principalmente de León XIV fue celebrar los 200 años, o no sé me acuerdo cuántos años, del concilio de Éfeso. Eso fue todo. Bien, entonces no es lo que quieres, ya esta explicación de la resurrección se las ha hecho como 10 veces. Lo único que puedo decir, no quieran encontrar una respuesta porque no tenemos parámetros para explicar. Lo más que yo he encontrado en todo lo que he leído, porque han sido mis pleitos también, que a partir de la ciencia humana somos una red atómica, que es necesaria la compactación para poder vivir y tener el contacto con esta naturaleza física. La resurrección es el traslado a otra dimensión, donde este cuerpo que tengo no sirve para nada, no tiene sentido. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sí, el Señor tiene que recrearlo, vamos a decirlo así, transformarlo. Entonces, ¿qué hace? Tomar de esta estructura lo que sea necesario para que yo siga siendo yo, pero siendo yo no en esta materia compacta, sino algo más intenso, más profundo, mucho más pleno, en el que no hay sufrimiento, ni dolor, ni pena, ni llanto, y que pueda yo entonces tener ojos para mirar a Dios como Él me mira. Eso es todo lo que... Como cuando estaba en catedral así. Pues digo, no tenemos que. Yo lo único que les digo, el cadáver que llevamos al panteón, hay que respetarlo, pero ese ya no sirve, ya no tiene ningún sentido. Yo ya muerto estoy en la casa de mi Padre Dios. Ese es lo hermoso, la resurrección es inmediata. El eschaton, ese es el otro pleito. La parousia y el eschaton lo hemos interpretado como un resucitar, porque él dice claramente en el Apocalipsis, los que aún viven y los que han muerto se juntarán. ¿Qué es eso? Que cuando venga el Señor todavía va a encontrar gente viviendo, pero vamos a contemplar a Dios cara a cara. Y entonces veremos a los que se fueron antes que nosotros, y ellos tienen una forma que yo los pueda mirar y ellos me puedan mirar también. Que va a
hace una gran transformación. Exactamente. Padre, por una pregunta, ¿por qué en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Porque no la compare nunca. No, me refiero por qué Magdalena no lo reconocía, o sea, por la glorificación. Por la glorificación. Sí, miren, nunca comparen la resurrección de Jesús con la nuestra, No, claro que no. porque Jesús resucitó con la naturaleza humana visible, pero transformada. Por eso se podía aparecer y desaparecer en distintas formas. Por eso podían verlo aquí y de repente ya no verlo. Por eso lo podían tocar. Pero la resurrección de Jesús tenía que ser de esta manera tan sensible, porque entonces nunca habrían creído en la resurrección. Por eso le decía a Tomás. Por eso vean mis manos, vean mi costado. Mete aquí tu mano, mete tus dedos. Soy yo mismo. Y más aún, la forma en que les está diciendo, apareció a puerta cerrada. Eso es lo que sucede con el cuerpo glorificado. Este cuerpo no puede traspasar la pared, pero si el Señor me diera chance y me quitara lo que estorba de mi carne, yo cruzaba la calle, perdón. Eso es lo que sucede con el traslado, la presencia de un santo varón o una santa en dos lugares a la vez. La bilocación. Los judíos le llaman el rejubot. El rejubot quiere decir que la nueva vida después de la resurrección. Rejubot, cuando nosotros ya no vamos a tener las pasiones humanas, como por ejemplo la palabra. Se casó con siete esposos y que de quién va a ser esposa. No, porque esas necesidades ya no van a existir en el Por eso, no. Por eso te dice la palabra más exacta que el Señor te dice: serán como ángeles. Así que, tal como mi hermana que está acá, ay, pero que cuando me voy a ver a mi viejo, anda alborotado con tantas vírgenes allá. ¿Qué va a andar pensando en la vieja que aquí sí están todas hermosas allá? No, sí, y se me enoja. Pues sí, digo, es que queremos ver el cielo con la miserable felicidad que tenemos aquí. Le digo yo, bueno, para mí es algo que no me lo imagino, pero le digo, a mí no me importa más el tiempo, necesito estar cerca para verte. Si aquí he sido feliz a pesar de todos los problemas y dificultades que he tenido en mi vida, he sido feliz, pero si tanto me prometes una felicidad plena, yo ya la quiero. Yo quiero que me la des ya. Porque ustedes tienen una vida entregada. No es eso. No, todos. Yo creo que todos podemos aspirar, luchar, pues si todos luchamos, todos navegamos, todos batallamos para mantener la gracia. Pero bueno, como decía precisamente esta mujer, ¿dónde está la misericordia de Dios que te aguanta? Pues sí, quería misericordia, que le hiciera favores. No, le dije que te está aguantando. Pues es eso, nos aguanta, pues es la paciencia. Misericordia es solamente brota de la paciencia. Te espera. Uno la riega y cree uno que las tiene todas en la mano. No, todos los días es lo mismo. Yo todos los días, en cuanto me levanto, le dije: Señor, perdóname. Voy a empezar otro día nuevo. No sé en qué te vaya a lastimar, Yari. Perdóname. Pues sí. ¿Por qué? Porque se nos va la lengua, como dijo, una cosa tan chiquita y es la peor de todas las malvadas. Es que no debemos de acomodarnos en la comodidad de que ya tenemos el cielo ganado. Debemos de perseverar. Exacto. Todos los días. Y se los he dicho de otra manera. El Apocalipsis dice al comenzar: y cuida esa corona que con tanto dolor se te ha adquirido, no sea que venga otro y te la arrebate. Así es. Yo siempre digo,
No estamos ganando el cielo. Es que quiero ganar el cielo. Te gana. Ya lo tienes, criatura. Ya lo tienes. Defiéndelo. Cuídalo. Ya tienes la póliza de seguro. Desde la muerte de Cristo. Que no se te pierda, que no te la roben. Todo es a partir de Cristo. Todo. Antes de Cristo son promesas y promesas y promesas. Por eso dice claramente, el que crea en mí tendrá la vida eterna. Eso es lo que dice San Pablo. Si lo eres capaz de confesarlo con tu boca y asentarlo en tu corazón, eres ya salvo. Pero asentarlo en el corazón no es escapulario. Es luchar por pensar como Él, por amar como Él, aunque te den bofetadas. Establecer su reino. Eso. Es que me dijo, es que me hicieron, es que hablaron de mí, es que lo otro, es que lo aquello, es que lo... Se pone como un patético. Desde recién ordenado, toda mi vida ha sido chismes y chismes. Tenía apenas 7 meses de ordenado, ya me tenían colgado una vieja. Digo, perdón, una mujer. Que batallé porque no faltaba. Hubo un monaguillo, una vez llegó un artista de esas que vienen de acá de Chihuahua, que van allá a México, artista famosa y no sé cuánto. Tenía uno de mis monaguillos, era hijo de ella. Yo no sabía, sino simplemente yo al niño lo protegía porque siempre lo llevaba a su abuela. Pilingüijas. Y un día llegó el niño y dice: Pater, viene mi mamá y mi abuela va a hacer cena y te invito, ¿vas? Le dije: sí, mijo, ¿vienes por mí? Sí, vengo por ti. Llego yo, cuando ya me la presentan a la señora. Una mujer, pero empecé a notar que, pues yo dije, qué buena mamá tiene este niño, ¿no? Sí, no en el buen sentido, no. En todo caso habría dicho, qué buena esa madre. No, porque muy cariñosa con el niño, de veras lo agarraba y lo abrazaba y dije, bueno, pero ya empezó con que el escote se bajaba de acá, y luego de repente de acá, y luego ya que yo estaba a la mitad de la Sierra Madre. Y luego, pues ya la viejita me dijo: venga, si te vamos a tomar té a calidad. Y luego se sienta la fulana enfrente de mí en el sillón. Pues no había para dónde voltear. Pues, ¿quién que ve uno hasta no sé dónde? Y luego ya, a partir de eso, dije: no, que ni se me pare enfrente esta mujer. Pero a donde iba, aparecía esta mujer. Entonces un día de repente, pues yo dije: no vuelvo a ir a... y le empecé a preguntar a otra invitación a otra casa: ¿va a estar esta señora? No. Ok. De repente llegaba, ya me salía. Y así empezamos. De repente empezaron 2 jóvenes, de los del grupo de jóvenes, por turno, a donde me invitaban a cenar o a una reunión, ahí estaban 2 jóvenes en la puerta. Hasta que un día le dijo: bueno, ¿qué son angelitos o qué? Dijo: no, estamos aquí para apoyar. ¿De qué? Ya me contaron. Es que esta señora dijo que no se iría a México hasta hacerlo caer. Ya estaban los 2 angelitos. Claro, que muchachotes. Pero así es. Oigan, había otra mujer que hasta los monaguillos empezaron a vacilar, porque decían, llegaba, la primera vez llegó la señora que quería hablar y de repente como que se desmayó. Bueno, pues ya la levanté con jugo y la senté en la banca, en la silla. Y luego al día siguiente volvió a ir la señora y se volvió a desmayar. Y me quedé viéndola. Entonces le hablé a la secretaria:
tráete otra señora para que te ayude a levantarla. Y así, y era todas las tardes de la misa en la tarde saliendo, iba las mujeres. Entonces ya los monaguillos me decían, pater, nos toca jugar a ladrones y policías, porque unos cuidaban a la señora que entraba y otros para sacarme por otra puerta. Los monaguillos. Así fue. Mis primeros años de sacerdote fueron muy difíciles, de todas las edades, mujeres de todas las edades. Hubo quien en el confesionario me fuera a decir que se quería acostar conmigo al menos una vez. Mi hija, y se enojaba y me decían, ¿verdad? Y una ocasión, en mi oficina, se presentó una mujer que quería hablar conmigo, pero una joven. Ya se sentó y pues, no me gustó cómo venía. Y entonces, de repente, ¿me permite fumar? Sí, cómo no. Empezó a sacar y me puse enfrente de una caja de condones. ¿De qué? De condones. Y empezó a decirme cosas. No me decía directamente, pero me hablaba cosas sexuales. Dije, mija, no lo vengo a ver como cura, como hombre. Dijo, no puede. Si viene aquí, viene al cura. Pero esto que me está hablando no es conmigo, mija. Vaya con un médico o con una doctora, un ginecólogo. Son asuntos que no me tocan a mí tratar. Y que empezó a decirme todas las tarugadas. De repente se puso de pie, yo no sé cómo se le cayó el vestido. Desnuda. Lo único que hice fue bajar la cabeza y le decía, Señor, por favor. Porque si le decía salte, iba a decir que yo había hecho eso, desvestir. Ya me salió gritando, ya sé que a usted no lo calientan aunque le baje el sol. Así es, así son. Y a pesar de eso, de lo que batalla uno, que si fue, me acusaron con una divorciada, con una joven, con varias mujeres, mejor dicho, y hasta con un chavalo. Los 30, casi los ha sido, porque todavía con este obispo me acusaron de que tenía que ver con un fulano. El enemigo, padre, el enemigo. Sí le dije al Señor un día, ¿por qué tengo que navegar tanto? ¿Por qué los demás pueden ser felices y a mí me tienes que estar probando hora tras hora, día tras día? Ya me cansé, dije un día. Era la madrugada cuando me cansé. Y sí le dije, me siento como si tuviera que escalar un monte que no tiene ni descanso ni lugar donde apoyarme. Perfecto. Sí me respondió. Quería seguirme. Tienes que aprender a seguirme con la cruz. Y se acabó la hora. Hoy no vimos nada. Nos quedan 10 minutos. Nada más quiero decirles, hoy termina la última clase. Hasta después del primer sábado del 6 de enero. No, hay mucho trabajo y ya no podía atenderlos al todo. Entonces ya hoy es la última clase. Lo único que quiero decirles, lean la carta de Juan y sus comentarios, el capítulo 2 de Juan, y léanlo todo. Quiero decir, es una carta en la que San Juan intenta que se viva del amor de Cristo, y en el amor de Cristo. Es lo más grande. Y quiero decirles, si hay algo que podemos amar intensamente, es a Cristo. Y no hay ninguna traición. Cuesta trabajo, pero que no se quede solamente en esa expresión, te amo, Dios mío. No. Ir probando cuando duele, probar el amor. Cuando cuesta trabajo mantenerse firmes, cuando hay cosas que nos estorban, cuando hay cosas que se nos crean una situación problemática, que puede ser el hogar, que puede ser los hijos, que puede ser el marido, que puede ser el amigo, las amigas, que pueden darse en cualquier rincón, hasta en el trabajo. Saber tener la paciencia y saberle decir, porque te quiero y porque has sido paciente conmigo, lo voy a vivir.
Eso es lo primero, es luchar mucho por la paciencia, por la paz interior, que es lo fundamental. Y es cuando entonces el amor que dicen sentir por Cristo no son palabras, sino hechos, y donde hay respuestas de Dios como nos imaginamos. El día que cumpla los 60 años voy a entregarles el último libro, que se llama Todo fue que me encontraras. Todo fue que me encontraras en mi confesión. Mi historia de estos 60 años. Allí platico de mi vida, como todos mis fracasos, todos mis errores, todos mis pecados y el amor con que Dios me ha amado. Muchas gracias, Padre. No fue clase, pero fue clase de teología, de dogmática. Muy interesante. Fíjense, cuando surgen esas preguntas es cuando le encontramos sentido a los textos bíblicos. Así es. Muchas gracias.